esté con nosotros, Señor. Que tú puedas edificar nuestras casas, Señor. Que podamos ser fortalecidos, que podamos día a día, Señor, poder vivir agradándote y honrándote en todo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice las ofrendas, los diezmos que tu pueblo ha traído hoy, Señor. Y que tú puedas multiplicar, sobreabundar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, la familia Calel, Señor, hermana Sonia, pon tu mano de sanidad en ella, Señor. Te pedimos por algún otro que esté enfermo, Señor, que tú derrames sanidad también en la vida de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Quiere ponerse de pie y podemos leer el libro de Salmos 127, verso 1. En la Reina Valera. Os levantáis de madrugada y os vais tarde a reposar, comiendo el pan con dolor, porque a su amado dará Dios el sueño. Amén. Puede tomar su lugar. Y hablamos de Jehová edifica la casa. Si Jehová no edifica nuestras casas, dice la palabra de Dios, que en vano será todo lo que tú y yo hagamos. En vano venimos a una iglesia, en vano nos congregamos, en vano estamos trabajando y viviendo en esta tierra. Todo Jehová edifique tu casa, dígale, amén. Que Jehová edifique tu casa. Quiero recordarles, hermanos, el domingo 8 de febrero tenemos las primicias. Amén. Domingo 8 de febrero. Quiero solo recordar eso esta noche. Entonces, dice la palabra del Señor que si Jehová no edifica nuestras casas, en vano vamos a trabajar, ¿sí? Muchas familias se desvelan, se meten a diferentes negocios, pero sobre todo tenemos que recordarnos que las promesas que Dios da, las podemos experimentar, las podemos alcanzar, pero es para aquellos que edifican su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo, amén. Las bendiciones son para aquellos que edifican en Jehová, para ellos son las bendiciones, amén. Dice Éxodo 1:21, entonces quiero que avancemos esta noche. Éxodo 1:21, en la Reina Valera actualizada. Éxodo 1:21 dice, y sucedió que porque las parteras tuvieron temor de Dios, Él también les dio a ellas su propia familia. Dice aquí, y sucedió que porque las parteras, las egipcias, porque aquí estaban diciendo que mataran a los hijos de los israelitas cuando Israel estaba en el tiempo allá de esclavitud en Egipto, amén. Y entonces dice aquí, y sucedió que las parteras que trabajaban para los egipcios, que eran de ellos, tuvieron temor de Dios. Y una vez más, volvemos a decir esta noche, como lo decíamos el día domingo, tengamos temor de Dios, amén. Porque Él es el único que puede destruir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Si nosotros no tenemos temor de Dios, pues no hemos conocido a Jesucristo. Si no tenemos temor de Dios, no hemos conocido al Padre, no hemos conocido al Espíritu Santo. Porque el temor a Dios es el que nos hace retroceder de la vida de antes, de la vida de pecado, de la vida de contaminación. El temor a Dios es el que nos hace poder edificar nuestras casas. Y sucedió que estas parteras, porque tuvieron temor a Dios, ellas pudieron edificar. Dios les dio su propia familia. Dios hizo que ellas tuvieran su propia familia. Dios les edificó sus familias. Amén. Pareciera que no fueran necesarios estos versos, pareciera que no fuera necesaria esta palabra del Señor, pareciera que muchos versos solo están escritos por quedar escritos, pero el temor a Dios hace que una casa sea edificada. Amén. De verdad, hermano, creo que tú y yo debemos de meditar en esto. Ya no queremos un evangelio a largo plazo. Jesús está por venir. Amén. Jesús está por venir y se nota en mucho pueblo de Dios la ausencia,
se nota en mucho pueblo de Dios la escasez, se nota en mucho pueblo de Dios la falta de el interés de ponerle a buscar la presencia de Dios. Si alguien hoy no vino por enfermedad, por compromisos, ok, pero hermano, hermana, ¿cuántos hemos andado evangelizando estos días? En las madrugadas de este jueves nos fuimos a evangelizar al Rodolfo Robles, y ahí, hermano, mucha gente, pastor, porque solo se dan cuenta que anda un pastor, pastor, ore por mí, pastor, ahora sí quiero, pero digo yo, ahora sí ¿qué? Tiene que haber una enfermedad para venir a los pies de Jesucristo. Y allá voy con el equipo de hermanos que estamos yendo a evangelizar el día jueves y a veces los días sábados, y depende cómo estén los horarios de cada quien, y estamos tratando de ir y te motivamos a ti, hermano, hermana, a ir. Vamos de 5 de la mañana a 6 de la mañana, y el resto del día tú tienes para hacer tus actividades normales, amén. Y ahí vamos, nos vamos bien abrigados. Y esta madrugada se acercó alguien y me dijo, pastor, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Que necesito que ore por mi mamá que está en el carro. Y en lo que yo iba al carro de esa familia, le digo a él, ¿y tú a qué familia, a qué iglesia vas? Perdón, ¿tu familia a qué iglesia va? Nosotros somos católicos, me dijo. Santo Dios, dije yo, ok, solo por eso no voy a dejar de ir a orar, amén. Y me decía esta persona, pero tenemos el mismo Dios. Momento, dije yo, mi Dios no está colgado en una pared, pero no me iba a poner a pelear con esa persona, ¿verdad? Pero cuando es de buscar a Dios en el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad, ahí mucho pueblo viene de rodillas a buscar a Dios, amén. Y ahí se le olvidan 1000 cosas que hacer porque hay una necesidad. Porque hay que buscar a Dios, porque solo Dios responde. Y claro, solo Dios responde. Claro, solo Dios tiene el poder para liberar la enfermedad de un cuerpo. Solo Dios tiene el poder para liberar a una persona. Amén. Solo Dios tiene el poder. Y esa persona estaba angustiada por necesitar que alguien orara por su mamá. Tenía tuberculosis la mamá. Ya una señora de 70 años, por lo menos. Y yo digo, ¿por qué necesitamos que Dios hasta ese entonces, mucho pueblo de Dios quiera regresar a los pies de Jesucristo por una enfermedad? Pues eso es lo que va a pasar si nosotros, mire cómo está el mundo, mire cómo van estas guerras que nunca paran. El mundo nunca había estado de esta manera, el clima nunca había estado de esta manera, los terremotos nunca se habían dado de esta manera, etcétera. Tantas cosas que se está dando. La política nunca se había dado de esta manera como lo estamos viviendo en estos años, amén. Pero mucho pueblo de Dios piensa que Jesús nunca va a venir, que Jesús no va a venir. Y pues que no te agarre a ti, hermano, hermana, ni a mí de noche, como dice el verso. El ladrón vendrá de noche, en la madrugada, cuando todos estén durmiendo, ahí vendrá el Hijo de Dios, dice, y vendrá en las nubes y se va a llevar a aquellos que desean su presencia, aquellos que están edificando su casa, amén. Por eso digo yo, ya no busquemos un evangelio para largo plazo. Si Dios las bendiciones nos las quiere dar hoy, pero para que Dios nos dé las bendiciones hoy, debemos de edificar nuestras casas, amén. Debe de estar el temor de Dios en cada uno de nosotros para que los 7 espíritus de Dios puedan habitar en nosotros y puedan estar en nosotros. Amén. Dice otro verso más, porque cómo Dios edifica una casa. Y primera de Samuel 2:30, Reina Valera actualizada, estoy leyendo esta noche. Primera de Samuel 2:30 dice, por tanto, dice Jehová, Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora dice Jehová, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Y he aquí vienen días cuando cortaré tu brazo. Dios le está hablando a Elí. Y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no hay ancianos. Tú verás que tu morada padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel. Y jamás habrá ancianos en tu casa, tu familia, ninguno va a llegar a su vejez.
ninguno va a llegar ahí, ninguno va a llegar por lo menos lo que dice la Biblia, ¿verdad? De 70 a 80 años que el hombre viva. Y después de 80 son años de gracia que Dios les puede dar a alguien, sea inconverso, sea un impío o sea un cristiano. Amén. Pero a Elí le están diciendo, por tanto dice Jehová, Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa iba a ser una casa de bendición, que tu casa iba a tener prosperidad, que tu casa iba a tener abundancia, que a los tuyos nunca les iba a faltar nada, pero ya no, dijo Dios. Pero ya no voy a bendecir tu casa. Y Dios le dice eso a Elí, ya no voy a bendecir más tu casa. Y son palabras serias que tú y yo deberíamos de tomarlas en serio. Amén. No importa cuántos seamos esta noche, pero lo importante es que cada uno de nosotros nos podamos llevar la palabra de Dios. Y que Dios nunca diga, jamás, ya no bendigo más tu casa. Ya no la bendigo más. Ahí está el caso de Elí, un sacerdote, un pastor. Era el sumo sacerdote, era el apóstol de ese tiempo, por decirlo así. Era jerarquía alta la que él tenía. Pero por consentir el pecado a sus hijos y a muchos que estaban en la congregación también, porque había mujeres que estaban pecando con sus hijos, no reprendía a sus hijos ni reprendía a las mujeres. Amén. Entonces, qué difícil cuando un hijo de Dios toma en juego el evangelio. Y aquí están todos estos casos. Y dice 1 Samuel 2:35, y le sigue diciendo Dios a Elí, pero Elí, como tú no quisiste, yo no voy a descuidar a los de mi casa, a los que siempre quieren hacer las cosas bien. Yo voy a levantar para mí un sacerdote fiel, le dice Dios, que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Y le edificaré una casa firme. Yo a él, a este que voy a levantar, y estaba hablando de Samuel, a Samuel, porque algo que tenía Samuel era que Samuel escuchaba a Dios. ¿Se recuerda? Cuando en las madrugadas, por muchas ocasiones, Dios hablaba y muchas veces fue y se acercó. Muchas veces Samuel se acercó a donde estaba Elí y le decía, ¿me has hablado, Elí? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que yo haga algo para ti? Y Elí le decía, no, yo no te he hablado. Y por 3 ocasiones estuvo ahí. Por 3 ocasiones se acercó. Y Elí le dice, a ti te está sucediendo lo que a mí me pasaba antes, cuando yo escuchaba a Dios. Y entonces, algo que le dio la bendición a Samuel fue que Samuel escuchó la voz de Dios, y eso hizo que Dios edificara la casa de Samuel, diferente a lo que Elí hizo. Elí era el sumo sacerdote, quien debía tomar el legado después de él, de que el día que él muriera sería uno de sus hijos, pero él nunca quiso seguir escuchando a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando? ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo, ya basta de esto, ya basta de lo otro, busca mi presencia, busca mi rostro, lee mi palabra, etcétera? Tantas cosas que de verdad yo digo, Dios, ¿para qué te tomas tanto tiempo con nosotros y nosotros cómo somos contigo? De verdad yo digo esas palabras y yo me las digo a mí mismo también, Señor, pero ¿y por qué tienes tanta paciencia conmigo? Tanto me amas que estás ahí insistiendo, búscame. Y muchas veces vamos al pecado. Y muchas veces estamos desagradando a Dios. Y muchas veces estamos deshonrando a Dios. Y Dios está ahí, búscame. Y Dios nos está hablando. Pero llegó el día que Dios le dijo a Elí, basta. Hasta aquí te permito, Elí. Y usted sabe toda la tragedia que le sucedió a Elí, a sus 2 hijos, de la manera que murieron, terrible, horrible, y nunca más en la casa de Elí, de la descendencia de Elí, nunca más hubo alguien que muriera a edades viejas, mayores, grandes, ¿sí? Todos se morían a edad temprana, porque eso fue un juicio de Dios.
Y eso fue una maldición de Dios para esa casa. Y yo te digo, hermano, hermana, por eso las consecuencias de un padre, los hijos la viven. Y Dios dijo, nunca van a haber ancianos en tu casa, nunca más. Sus hijos murieron en esos días y murieron jóvenes, porque la palabra de Dios no miente. Y la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Y ahí es donde tú y yo debemos de temerle a aquel que puede destruir nuestros cuerpos. Amén. Samuel, Dios le edificó su casa. ¿Por qué? Porque escuchaba a Dios. Escuchaba al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y no solo escuchaba, ponía en práctica lo que Dios quería. Amén. Otro ejemplo más, Primera de Samuel 25:28, en la Reina Valera. Primera de Samuel 25:28. Dice, te ruego que perdone la ofensa de tu sierva, pues de cierto Jehová edificará una casa firme a mi Señor, porque mi Señor está dirigiendo las batallas de Jehová. Que no sea hallado mal en ti en toda tu vida. Y Dios, y aquí está hablando de David, Abigail y el esposo de Abigail. El esposo de Abigail no quiso darle de comer a David. No quiso bendecir a David. Ella era el rey. Y eso es como cuando Dios llega a tu casa. Y eso es cuando Dios te dice, dame de comer. Nabal no le quiso dar de comer a David. Saquemos la figura de David y pongamos la figura de Dios. Y cuando Dios llega a nuestras casas y nos dice, dame de comer, y está tocando la puerta, y está Dios ahí, dame de comer, no te está diciendo dinero, no son ofrendas y diezmos lo que te está pidiendo en tu casa. Te está pidiendo alabanza, te está pidiendo adoración, te está pidiendo intimidad, te está pidiendo Dios que lea su palabra, te está pidiendo que si tú eres ya bautizado en espíritu, no quiere honrar a Dios, pero mira, aquí te traigo. Y dice que algo que le dice Abigail a David, le dice, te ruego que perdones. Entonces, algo que edifica una casa es el perdón. Amén. Padres que perdonamos, discúlpame hermano, a ti hay que volverte a meter a la escuela dominical, a la escuela de niños, o ponerte en el grado número 1 pues del evangelio, y volverte a enseñar del bautismo, volverte a enseñar del Espíritu Santo, volverte a enseñar del amor, porque mientras no pasemos esa clase, no vamos a tener más en el evangelio. Hay pastores, pero es que yo perdono a los que yo quiero. Es que la Biblia no dice que tú perdones, ni tú ni yo perdonemos a los que queremos. Amén. Sino que tú y yo perdonemos a todos aquellos que nos hagan ofensa. Pastor, pero es que no se lo merece. Es que Dios no está preguntando si se lo merece o no. Dios no está preguntándote a ti y a mí si alguien se lo merece o no. Amén. Y Abigail viene y se acerca y le dice, te ruego que perdone la ofensa de tu sierva. Y si tú haces caso, es como que dijera aquí la Biblia, pues de cierto, Jehová va a edificar tu casa si tú perdonas a tu sierva. Amén. Amén. ¿Me está escuchando esta noche? Si tú perdonas, y no estoy diciendo que usted tiene que perdonar a Dios, yo no estoy hablando de esas cosas. Cuando Dios te ha herido, cuando Dios te ha lastimado, cuando Dios ha hecho algo en contra tuya, a no ser que tú y yo no lo merezcamos. Amén. Y Dios tenga que venir y corregirnos. Eso es muy distinto. Pero aquí está hablando de pedirnos perdón entre nosotros. Amén. Entre nosotros los hijos de Dios. Y Jehová, por perdonar, Jehová edificará tu casa. Y va a ser una casa firme para ti, porque mi Señor está dirigiendo las batallas de Jehová, que no se ha hallado mal en ti en toda tu vida. Entonces, Abigail está pidiendo perdón. Hermano, hay gente que tú sabes que la has herido y que tú sabes que le has hecho muchas cosas malas. Hay gente que muchas veces tú y yo sabemos que le hemos hecho daño a alguien. Amén. ¿Por qué somos tan duros?
¿Y por qué somos tan arrogantes? ¿Y por qué somos tan engreídos? ¿Qué más? Ayúdenme, así va. Deben ser orgullosos. Es que pastor, ¿cómo disfrutando de las cosas que tenían sus hermanos? Eran 8 hermanos ellos, 7 hermanos, eran ellos. Y David estaba allá cuidando ovejas en el potrero. Allá lo tenía el padre de David. David fue despreciado por ser hijo de otra mujer, porque eso era David, acuérdese. David en uno de los salmos está diciendo, en pecado me concibió, ¿verdad? Nosotros metemos las patas y al que le va a llover es al hijo, a la hija. Bíblicamente así es, amén. Y muchas veces a mucho pueblo de Dios se le olvida esa consecuencia. Amén. Su suegro lo odiaba, Saúl no lo quería. Le dijo primero, te voy a dar a Merab. Y cuando estaba en esa situación, mira que Merab no te quiere. No, yo no quiero a David. Mira, es un pobretón, esto y lo otro, porque de eso lo acusaban a David, que era un pobre. Yo no lo quiero. Es que a David le hay que ponerle un poco más de mente, ¿sí? Y tal vez David venía danzando y ya dijo, ya se hizo como toda la chusma que está allá abajo, porque ella era la hija del rey. Ella se creía ella era la futura reina, declarada por Dios. Eso es lo que no se daba cuenta. Y que el que iba a ser rey ahora no era su papá, sino que era David. Y aún así lo humillaba y lo despreciaba. Amén. Pero David tenía todo eso. A David le tocó perdonar a toda esa gente. A sus hermanos, a su papá, a su mamá, a su suegro, a estas dos hijas de Saúl. Y cuando todavía van a ungir como rey, y llega Samuel a David, también Samuel lo desprecia. También Samuel 7 veces, este sí es el rey, este sí es el rey. Y ya cuando estaban los 7 y Dios le dijo, es que tú estás viendo, Samuel, solo lo de afuera. Es que me imagino que David no olía tan agradable cuando entró a la casa, venía del potrero, venía de cuidar ovejas. No tenía, aunque la Biblia dice que David era muy hermoso, pero no tenía la talla como la que tenían sus hermanos. Amén. Y Dios le dice a Samuel, él es el rey. Aún Samuel se equivoca. Pero todas esas cosas le tocó vivir David, perdonar. Amén. Entonces, a raíz de perdonar, Dios le dice, porque tú te has vuelto alguien que perdonas, David, te voy a edificar tu casa. ¿Tú quieres que Dios edifique tu casa? ¿Tú quieres que Dios de verdad haga buenas obras y milagros y cosas que nunca le pasaron a los de tu generación atrás? Deja que Dios edifique tu casa a través del perdón. Porque eso es algo que mucho pueblo de Dios hay que volverlo a meter a la clase 1 de Biblia. Porque la clase 1 de Biblia es, y Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo entonces, ahora en adelante, amen a Dios con todo su corazón y ámense entre ustedes. Y ahí empieza la clase 1. Amén. Esa es la clase que le damos a todo recién convertido. Pero mucho pueblo de Dios tiene que volver a esa clase y pasarla. No solo que se la vuelvan a agarre un libro y empiece verso por verso, no, pasar la clase en físico, viviéndola. Amén. ¿Para qué? Para que Dios entonces venga y edifique nuestras casas. Amén. Génesis 33, 16. Génesis 33, 16, en la Reina Valera actualizada. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, dice. El verso 17. Entonces Jacob se dirigió a Sucot y edificó ahí una casa para sí. Hizo también cabañas para su ganado. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Pero algo que tú miras en esta historia es que cuando ya iba avanzando Jacob y ya estaba por encontrarse con Esaú, me imagino que ahí venía Esaú, hoy sí me las paga este desgraciado, o este desventurado,
o no sé qué, ¿verdad? No sé cómo habrá dicho Esaú. Hoy sí me las paga este. Hoy va a conocer quién soy yo. Porque 20 años he sufrido la humillación que me dejó sin la bendición del hijo mayor. ¿Y sabe qué hace Jacob? Regalo en secreto calma la ira. Proverbios 21:14. El regalo en secreto calma la ira. Y el obsequio a escondidas, el fuerte furor. Amén. Y ahí están estas cosas. Y a la tercera vez yo me imagino que le llegó el regalo, otro regalo. Ya me dio curiosidad que está mandando aquel muchacho. A ver, tráigalo, ábranlo. Y empezó a abrirlo. Y empezó a ver, está bonito el reloj que envió. Pero ahorita va a ver, ahorita me la desquito. Y en la cuarta vez, a ver, ¿qué otra cosa mandó aquel? Y miren, traigan los otros 2 regalos, a ver qué. Y dice la Biblia que los regalos aplacaron la ira de Esaú. Jacob tenía la razón. Esaú era para enfrentar a su hermano y decirle, a ti qué te pasa? Si tú me entregaste, tú no querías nada con la presencia de Dios. Tú no querías la bendición de Dios. Por eso no te importó cambiarla por las cosas del mundo, podríamos decir. Amén. Por eso no te importó cambiarlas por cosas de la tierra, porque las lentejas por las que cambió Esaú, su primogenitura, eran cosas de la tierra. Amén. Y mucho pueblo de Dios desprecia las cosas de Dios por las de la tierra. Y después viene a reclamar, ¿y mi bendición, Señor? ¿Y dónde está mi bendición? ¿Y dónde está mi prosperidad? ¿Y dónde está esto? Y Dios te dice, y Dios le podría decir a ese cristiano, esa cristiana, pero si tú has cambiado mis bendiciones por las cosas de la tierra. Esas cosas son las que Jacob podría haberle dicho a Esaú. Pero ¿sabe qué hizo? Jacob deseó mejor buscar el perdón de su hermano. Y eso es algo que tú y yo debemos de desear. Buscar el perdón. Si el problema en casa está muy fuerte entre parejas, busca el perdón. Ay, pastor, pero es que ella es la que tiene la culpa. Busca el perdón. Pero es que él, pastor, busca el perdón. La Biblia dice que dichosos aquellos que estén en paz. Amén. Pero no injustamente, pastor. No. La Biblia dice que estemos en paz. Y que bendito aquellos que al Señor encuentre, cuando Él venga, los encuentre en paz. Y todas esas cosas hay que ponerle atención. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque ahí es donde tú y yo morimos. Al ego, morimos al orgullo, morimos a esas cosas que traemos de la eternidad pasada. Amén. Y Dios algo que está trabajando contigo y conmigo, carácter. El perdonarnos, el amarnos, el querernos, el compartir unos con otros, etcétera. Amén. Pero los regalos calman el enojo. ¿Tienes un problema con alguien? Regálale algo. Ay, pues no tengo dinero. Pues yo pienso que tú tienes para un chocolate. Y puedes regalarle un chocolate. Ay, no, pastor. ¿Será? Es que muy poquito. Bueno, si tienes para regalar algo más, regálale. Y dice el proverbio, ahí se va a activar ese principio que está ahí en la Biblia. Esa bendición que está en la Biblia. Y dice, y vas a obtener el perdón con aquel que está enojado contigo. Y entonces Dios va a edificar tu casa. Recuerda que es ¿para qué? Para edificar nuestras casas. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero ahí están estos principios en la palabra del Señor. Que cuando yo perdono, el Señor edifica mi casa. Amén. Cuando yo tengo temor de Jehová, Él edifica mi casa. Porque hay cosas que solo Dios las puede hacer. Hay cosas que solo van a cambiar por la boca de Dios. Cuando Dios dice, hoy, que cambie mi hijo, que cambie mi hija. Hoy, que sea prosperado mi hijo, que sea prosperada mi hija. Pero es que es Dios. Pero también es triste cuando Dios dice, como le dijo a Elí, hasta aquí, Elí, basta ya. Tu casa ya no será bendecida más. ¿Y quién lo dijo? Dios. Entonces, tanto para bendición
como para maldición es Dios. Ni Satanás, hermano. Porque hay muchos cristianos que andan sacando a Satanás a cada rato de su casa. Que se vaya ese diablo, que se vaya. Y empiezan, hermano, no se va a ir si tú no vives en orden. No se va a ir si no hay temor de Dios. No se va a ir si tú no estás alineado a Dios. No se va a ir. No se va a ir. Amén. Ay, pastor, tan así que es usted. Si allá vienen en tal lugar, ayunan por uno y viera qué lindo se siente, pero se sale el demonio y vuelve a entrar. Sencillamente. Porque la puerta la abrimos nosotros o la cerramos nosotros. Amén. Pero hay cosas que no van a acabar hasta que tú y yo perdonemos, hasta que tú y yo le tengamos temor a Dios, hasta que tú y yo avancemos en esas cosas. Una más, porque el tiempo va avanzando. Reyes, Primera de Reyes 2:24, en la Reina Valera actualizada. Primera de Reyes 2:24. Ahora pues vive Jehová, dice, que me ha confirmado, que me ha hecho sentar en el trono de mi padre David, dice, y me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías moriría hoy mismo. ¿Quién dice? Que Jehová edificó casa. Aquí está hablando de Salomón. Amén. Dios le edificó casa a él. Si venía de una relación donde era Betsabé su mamá, con la que David había caído. Amén. Entonces, ¿cómo Dios va a venir y bendecir esa familia? Pero algo que hace Betsabé fue arrepentirse. Por eso Absalón estaba peleando. Por eso el otro hermano estaba peleando. Al que se subió al altar. Dice la palabra del Señor, y se agarró de los cuernos del altar. Yo no me quiero meter a esos pasajes una vez más, ¿sí? Pero ellos tenían más derecho que Salomón. Y por eso ellos peleaban el derecho de hijo mayor ser el rey de Israel. Pero ¿cómo logra? ¿Cómo logra? Y de aquí vuelvo a leer el verso. Pues ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha hecho sentar en el trono de mi padre David. Él me ha hecho rey, está diciendo. Y me ha hecho casa. Él me hizo casa, dice. Él me edificó casa. Como había dicho, que Adonías moriría hoy mismo. Era Adonías el que quería el trono también y el que se declaró que iba a ser rey. Y me empezó a llamar a todos los líderes. Y David todavía estaba vivo. Y de eso está hablando la palabra del Señor. Pero ¿cómo logra? El punto es, ¿cómo logra que Dios le edifique casa? ¿Cómo logra que Dios lo haga rey en medio de sus hermanos cuando él no era el indicado para ser el rey? Recuerde, Salomón pidió sabiduría cuando ya era rey. Entonces no era por sabio que estaba ahí. No era por inteligente que se había ganado ese puesto. Amén. Dice la Biblia que Betsabé, su mamá, recuerde esta parte del pasaje de la Biblia, dice que Betsabé fue donde David y le dijo a David, acuérdate que tú me dijiste que Salomón, tendría que ser el rey. Acuérdate que me lo prometiste, David. Tú dijiste, David. Yo me imagino, no está escrito, pero me imagino que le haber dicho, tú mismo me dijiste que Dios te dijo que Salomón iba a ser el rey. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? Que tú intercedas. Porque esta mujer, quitemos a David y pongamos la figura de Dios. Y pongámonos nosotros intercediendo ante el Señor. Padre, pero si tú dijiste que me ibas a bendecir, tú me lo prometiste. Tú lo juraste por tu nombre, que yo iba a ser feliz. Amén. La intercesión va a cambiar la vida de tus hijos. Porque eso fue lo que hizo Betsabé. Eso fue lo que hizo ella. Intercedió por Salomón. No fue por la astucia de Salomón. No fue los títulos de Salomón. No fue el dinero que pudo haber tenido Salomón. No era la sabiduría, porque cuando fue rey fue cuando pidió sabiduría.
No era porque era el más hermoso, porque dice la Biblia que Absalón era muy hermoso, mucho más hermoso que él. Amén. Es que no fueron por esas cosas, fue por la intercesión de su mamá, dice. Y ella le clamó y automáticamente David, antes de morir, se levantó, lo ungió como rey a Salomón, mandó a llamar a los que estaban con él, que tenían autoridad en el reino, y les dijo, él va a ser el rey, no Adonías. Y ahí se acabó el pleito. Amén. ¿Tú quieres que Dios te edifique tu casa? Bueno, ya llevamos 3 puntos, ¿va? El que teme a Jehová, Dios le edifica casa. El que perdona, Dios le edifica casa. El que intercede, Dios le edifica casa. Amén. Hermano, no es la oración de tu pastor, ¿sí? Yo puedo orar por ti las veces que tú quieras. No es es la actitud tuya la que va a mover la mano de Dios. Amén. Porque un pastor puede orar por ti, un profeta puede orar por ti, un apóstol puede orar por ti, pero si andas viviendo como Elí, más bien chamucos te va a meter. Demonios va a meter a esas familias. Amén. Por eso no andes viendo a ver quién ora por ti. Si tú ya tienes pastor, quédate con tu pastor. Amén. Amén. Pero mucho es que viene el profeta tal, a ver qué me dice. Ay, hermano, ¿y si te sale como Balán? ¿Y si te sale como otros profetas torcidos en la palabra de Dios? ¿Y si te sale un apóstol al estilo Elí, todo torcido? ¿Qué bendición te puede dejar? Amén. ¿Qué bendición? Pero cuando tú y yo caminamos en el orden de Dios y tú y yo vamos haciendo las cosas que Dios quiere, dice la Biblia que Él va a edificar nuestras casas. El verso que leí al principio, si Jehová no edifica, en vano te congregas, en vano diezmas, en vano adoras al Señor, en vano alabas al Señor, en vano haces una obra social, en vano, a ver, ayúdenme, ¿qué más hace el pueblo de Dios? A nivel internacional, hermano, no solo, y nacional también, pero a ver, ayúdenme, ¿qué más? En vano hace servicios sociales, en vano va a hacer evangelismo, en vano todo lo que sea para el reino de Dios será en vano. Porque si esos principios no están en nosotros, y otro montón más, porque no serían solo esto, lo que pasa es que no va a alcanzar el tiempo para seguir hablando de esto, amén. Pero si nosotros no buscamos el temor de Dios, el perdonar al prójimo, no buscamos vivir como la Biblia de Dios dice, que intercedamos ante el Padre, Él no va a venir a edificar nuestras casas. Vas a llegar al reino de los cielos y vas a llegar bravo. Vas a llegar brava, Señor, pero si tú me dijiste que me ibas a bendecir, pues mira, y eso lo has oído de muchos predicadores, mira, ahí estaban todas tus bendiciones. Y esa casa, Señor, de 3 niveles, era tuya. ¿Y por qué nunca me la diste? Porque nunca me dejaste edificar tu casa. Y esas otras bendiciones, porque nunca llegaron porque nunca me dejaste edificar tu casa. Me tocó tenerte en el desierto toda tu vida. Nunca quisiste salir del desierto. Nunca quisiste salir de la etapa donde yo tuviera que estarte llamando la atención y llamarte la atención y llamarte la atención. Entonces, yo creo que tú y yo debemos de avanzar y que Dios nos dé sus bendiciones. Amén. Pero ¿quién las quiere? Pues yo las quiero. No sé si tú las quieres. Amén. Pero cuando no quieres perdonar y estás todo trompudo, toda trompuda, espero que no sea mala esa palabra aquí, ¿verdad? Y estás así, que me dejen, ya se me va a pasar. ¿Y no crees tú que sería mejor que de una vez te pase? Igual lo tienes que hacer. Silencio. ¿No crees tú que sería mejor salir de una vez de eso? Y decir, bueno, igual lo tengo que hacer. Te perdono. Y de verdad sea un perdón genuino, porque no un perdón que se quede del labio, del diente al labio, ¿verdad? Y solo porque hay que decir, sí, te perdono. No, hermano. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de las tinieblas? Aquí solo hay 2. El cielo y el infierno. O somos hijos de Dios
comportémonos como hijos de Dios. Amén. Que el temor de Dios edifique nuestras casas. Amén. Que el sacerdote fiel, a él Dios lo va a edificar, porque eso hizo con Samuel. Samuel decidió ser un sacerdote fiel, alguien que escuchara a Dios, y por escuchar a Dios, Dios le edificó casa. Amén. El perdón hace que nuestras casas sean edificadas. Hermano, de verdad, ¿cuántos ancestros venimos cargando tú y yo, cada quien por su lado? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas malas hicieron nuestros padres? ¿Cuántas cosas malas hicieron los abuelos? ¿Cuántas cosas malas hicieron los bisabuelos? Amén. Y de todos ellos, nosotros somos los que estamos pagando. Ya es hora que tú te levantes y empieces a cortar las maldiciones que muchas veces un padre, un abuelo, bisabuelo heredó en la sangre a cada uno de nosotros. Si tú y yo no peleamos, de verdad, Jehová nunca se va a levantar a edificar nuestras casas. Porque esa es la genética que traemos. Ahora, nosotros preocupémonos por nosotros hacer bien las cosas. Amén. Preocupémonos que nuestros hijos la estén haciendo bien, para que se corte la cadena ancestral, para que ellos no sufran, para que a ellos no les venga el mal, para que ellos no paguen las consecuencias. Amén. Y de ahí la siguiente generación, los nietos, y de ahí la siguiente generación, los bisnietos, para que haya bendición. Ahora, yo no sé cuántos años más nos falta para irnos de la tierra. Sea que usted ya se va a ir en una caja, o sea que el Señor va a venir en las nubes. Yo no sé cuánto tiempo más Dios nos dé aquí en la tierra. Pero los años que Dios nos dé aquí en la tierra, que podamos ser bendecidos. Que de verdad nos los podamos disfrutar. Si es que son tantas las bendiciones que hay. Y alguien dirá, pero yo no miro ni una. Exactamente, hermano. ¿No crees tú que ya es momento de parar? Y decir, Señor, quiero tener paz en mi casa. Qué lindo es llegar a casa y poder tomar, aunque sea café con pan, ¿verdad? Si no hay para más. Pero qué rico se siente un café con pan con alegría. Qué rico se siente un pan con mantequilla, con frijoles, con huevito. Ya le dio hambre, ¿verdad? Pues sí, hay hambre ya, ¿verdad? Pero hermano, qué rico se siente comerse una comida humilde, sencilla, en paz. Como también qué rico se siente irse a sentar uno a un buen restaurante. Amén. Qué rico, pero en paz, hermano. De verdad que usted mismo pueda decir, por fin te miro una alegría en el rostro. Amor, o esposo, esposa, ¿verdad? Depende de quién lo esté diciendo. Qué lindo que por fin te veo no aquella, y usted por dentro ya no tiene aquella cara de agria, ¿va? O de agrio. Hermano, esas son bendiciones que no se compran con dinero. Esas son cosas que no las puede pagar el dinero. Si no, hermano, yo mañana le vendo un litro de amor, ¿verdad? Un litro de consagración, un litro de perdón, y aquí yo hago dinero con usted. Porque usted va a venir como muchos allá en el mundo católico, ¿verdad? Tráigame el agua bendita para lavar carros, para que nunca me pase un accidente, para bañarme, para que nunca me hagan mal. Imagine, y esa gente lo paga, hermano, y creen que les funciona, y a muchos les funciona. Porque también Satanás protege a los suyos cuando Dios le permite que los proteja, por la herejía y por las cosas malas que el humano quiera creer. Amén. Pero nosotros tenemos al dador de vida. Nosotros tenemos al que puede cambiar nuestras temporadas. Nosotros tenemos al que puede darnos bendiciones. ¿A dónde más vamos a ir? Lo que tenemos que hacer es poner atención y dejar que Jehová edifique nuestras casas. Amén. Quiere ponerse de pie esta noche. Y podemos orar al Señor y decirle, Señor, ayúdanos para que tú seas el que edifique nuestras casas. Para que no sea en vano buscar tu presencia. Para que no sea en vano venir y congregarme. Para que no sea en vano tener una familia saludable. Yo te pido, Señor, que tú edifiques mi casa, Señor. Te ruego, Padre, que tú edifiques
esta congregación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a todos los que venimos a esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas el que edifique nuestras casas y que nosotros podamos ser bendecidos, que podamos alcanzar las bendiciones que tu palabra tanto menciona, Señor. Las bendiciones de Canaán, las bendiciones, dice tu palabra, que las riquezas que acumula el impío puedan pasar a nuestro poder, a nuestras manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres el dador de vida, tú eres el que prospera todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a ser familias bendecidas, prosperadas, impactadas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, esta noche te rogamos, Padre, que tú hagas cosas nuevas en aquellas familias que están con dificultades terribles, Padre, en económico, en salud y matrimonial y también familiar, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú eres el dador de la vida y tú eres el que puede cambiar. Con una palabra tuya se cambian las cosas aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bendición a nuestros hogares. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre, Señor. Que ángeles acampen alrededor nuestro y que nosotros podamos, Señor, estar delante de tu presencia día a día, Señor. Y el día domingo que venimos a reunirnos, Padre, dale, ayúdame a orar esta noche, hermano. Dale amor a mucho pueblo, Señor. Dale deseo, dale interés, Padre, de venir a tu casa, de cambiar de vida, de poderse congregar, de poderse consagrar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, aquellas almas que andan perdidas, que no tienen dónde congregarse, que tú las puedas atraer a este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.